En el Evangelio Dominical tomado del capítulo 20 de San Lucas, tenemos ahora la parábola, o mejor dicho, el encuentro de Jesús con los saduceos, aquellos que no creían en la resurrección. Lo importante que debemos de remarcar es que Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Ese es el mensaje, ¿verdad? Pero los fariseos los saduceos querían aparentar que eran sabiondos, ¿no? ¿Y qué pasa? Y comienzan a poner el ejemplo de una mujer que se casa con los 7 hermanos y que todos se casaron con ella y murieron sin tener hijos, y por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección de los muertos, dice, ¿de quién de los 7 será la esposa? Y Jesús, viendo la negligencia, lo tramposo que eran ellos, Jesús les dice: tercos, aquí en la tierra ustedes se casan, pero cuando resuciten, ustedes serán como ángeles. Vean qué hermosa. Ya tenemos la primera revelación escatológica después de nuestra muerte. Jesús nos revela que cuando nosotros resucitemos, seremos como ángeles. ¿Qué significa? Que ya no más vamos a morir, que vamos a ser como ángeles. Qué regalo y revelación más hermosa de Dios. Y sigue diciendo, y dice, allá ya no se casarán, ya no se dará en matrimonio a la mujer. ¿Por qué? Porque ya nunca morirá. Y en cuanto que la resurrección de los muertos existe, dice, el mismo Moisés que ustedes acaban de citar, dice, lo revela en la zarza ardiendo. ¿Por qué? Porque dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y dice, Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. O sea, que si Moisés hace referencia a que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, significa que esos 3 viven en la presencia de Dios, que están vivos, no que están muertos. Y este es el misterio, que ahora se nos revela lo que hay más allá después de esta vida terrena. Muchos, como los saduceos, no creen que hay otra vida y por eso andan en esta vida terrenal despilfarrando todo, viviendo la vida loca, como dicen por ahí, sin tener en cuenta de que aquí en esta vida simplemente estamos de paso. Y en la medida que nosotros la logremos vivir unida al Señor, en la medida que nosotros logremos vivir unidos a ese Cristo, manifestada en la incorporación y la extensión de ese reino de Dios a nuestra existencia, en esa medida, al morir, nosotros también llegaremos a gozar de la presencia del Padre. Pero Jesús también hace una advertencia, dice, si es que merecen estar en la otra vida, en la resurrección, frente al Padre. O sea, Jesús les está diciendo, ¿cómo ustedes pueden estar tan seguros de que los 7 maridos que tuvo esta mujer en la tierra están en la presencia del Padre? Nadie puede asegurar eso. Nadie puede asegurar si esa persona se condenó o si esa persona se salvó. Esa es una potestad que solamente se le confiere al Padre Celestial. Dios es el único que sabe el destino eterno de cada uno de nosotros que ha pasado por el cáliz de la muerte. Mis queridos hermanos, pidamos al Señor que nos dé la gracia de caminar siempre en su presencia, en medio del dolor, del sufrimiento, de la abundancia, de la necesidad, de tantas cosas, que nos conceda la gracia de caminar siempre junto a Él, para que a la hora de llegar nuestra muerte podamos gozar como Isaac, como Jacob, como Abraham, como Moisés, de la presencia de Dios, donde seremos, ¿cómo? Como ángeles. Así seremos después de nuestra muerte. Que el Señor nos ayude a vivir nuestra fe con la esperanza,
para que después de nuestra muerte vivamos eternamente en el amor.